La tarde. Hola, bienvenidos a La Tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirino. Como siempre es un gusto y un compromiso acompañarlos cada día. La primera parte del programa de hoy quiero dedicarla al tema de los militares venezolanos. Esos militares que han optado por colocarse al lado de la Constitución venezolana y reconocer la legitimidad de Juan Guaidó como presidente interino. Esos militares que en algo más de 72 horas ya se cuentan por cientos en Colombia. Según el más reciente reporte de migración, que va desde el 23 de febrero hasta este miércoles 27, serían ya 567 los militares en territorio colombiano. La pregunta, ¿en qué contexto se han dado estas situaciones? El siguiente es un informe de John Lindarte. Y quemaron comida y medicina. Unos colectivos. Eso no se pega. ...23 de febrero de 2019... la ayuda humanitaria se dispone a ingresar a Venezuela a través de la frontera con Brasil, Colombia y vía marítima desde Curazao. El régimen de Nicolás Maduro resguarda los límites con funcionarios de la fuerza pública y con aparentes colectivos armados. Los puentes fronterizos entre Colombia y Venezuela se convierten en una guerra campal entre quienes quieren lograr ingresar los camiones con medicinas y alimentos a Venezuela y quienes, del otro extremo, buscan evitarlo. Bombas lacrimógenas, perdigones y presuntos disparos se escuchan desde territorio venezolano. Los heridos no cesan. La represión se arrecia. Desde el estado Táchira, los uniformados leales al régimen de Nicolás Maduro arremeten contra la población civil, mientras que en los puentes intentan frenar con gases y perdigones a todo aquel que intente abrir paso a la ayuda humanitaria. Mi esposa, tengo 8 meses viviendo en la calle, en la carretera. ¿Por qué? Porque necesito darle alimento a mi hijo, necesito mandarle dinero. Quiero que vean. Cuidado. A esta hora están lanzando piedras desde el sector de Venezuela, de Idania, pues están lanzando piedras a esta hora. Pese a los arduos esfuerzos, los camiones cargados de alimentos y medicinas fueron frenados por militares y aparentes colectivos. Su manera de detenerlos llegó incluso al extremo. Le prendieron fuego. Digo de NTN 24, en este momento una gandola de ayuda humanitaria se está incendiando luego de que la Policía Nacional Bolivariana haya detonado algunas bombas lacrimógenas hacia las gandolas y estas mismas se estén incendiando. La ayuda humanitaria se está consumiendo en llamas en este momento en el puente Santander. Pero mientras todos estos hechos ocurrían, decenas de militares venezolanos de distintos rangos cruzaban las fronteras. Cada hora, por distintos puentes limítrofes, uniformados se desprendían del régimen de Nicolás Maduro, reconocían a Juan Guaidó como único comandante en jefe de la Fuerza Armada y revelaban las órdenes del régimen. Viene pronto, que viva Venezuela, nuestra patria querida. Mientras los pasos limítrofes se saturaban entre manifestantes, camiones de ayuda humanitaria y enfrentamientos con guardias venezolanos, los militares seguían llegando a Colombia y eran recibidos como héroes por sus compatriotas. Muchos expresaron sentir temor por sus familias. Usted me decía que son 20 minutos. ¿20 minutos que lo llevan a la libertad? Así es, señora, la libertad, con el favor de Dios y la Virgen, venimos hacia la libertad. ¿Vale la pena el riesgo? Sí, claro que lo vale. Estos 20 minutos de tráfico son 20 minutos de temor. Hay mucho miedo porque no sabemos qué nos puede pasar en plena trocha y no sabemos qué represalias podrían tomar contra las familias de nosotros. Otros contaron que el régimen de Nicolás Maduro los mantiene amenazados con cárcel y tortura. Una denuncia que respaldan los datos del Foro Penal Venezolano, organización que reveló que al menos 82 presos políticos en el país son militares. Una de las revelaciones más graves las hizo el sargento mayor de tercera, Miguel Tolosa. El gobierno quiere más
sacar a los presos a la calle para darle aplauso al pueblo. A él se sumó el sargento segundo Rey Prieto, quien aseguró que el régimen de Nicolás Maduro les ordena trabajar junto a los llamados colectivos, una especie de paramilitares que respaldan al sistema. ¿Lo están obligando a trabajar con los colectivos? Sí, mientras que nosotros dormimos en el piso, ellos duermen ahí. Ellos duermen en las camas y eso. De acuerdo con datos ofrecidos por Migración Colombia, ya son 567 los militares venezolanos que se han desplazado hacia Colombia en rechazo al régimen de Nicolás Maduro. La tropa está pasando necesidades, está pasando hambre, y ustedes lo saben, compañeros, ustedes lo saben. Mientras tanto, las fronteras permanecen cerradas y tanto civiles como militares buscan huir del régimen madurista por trochas y caminos improvisados. Nunca en la historia de Venezuela tantos militares habían escapado del país denunciando opresión y persecución. Son las 4:11, hora costa este de los Estados Unidos. Nos acompaña a esta hora Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, la ONG. Rocío, bienvenida, muy buena tarde. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, Idania. Yo quiero comenzar por un punto que me parece importante y que vi que en tus redes sociales aclaraste en algún momento. ¿Cómo se denominan estos militares que están pasando de Venezuela a Colombia? Sí, Dania, claramente allí hay dos circunstancias legales que son importantes destacar para dar la acepción correcta. Primero, que el derecho internacional de los derechos humanos da a las personas que son perseguidas, entre estas razones por razones políticas, y cruzan una línea internacional. Es el caso de los refugiados, amparados por el Estatuto de Refugiados y su protocolo adicional, y también por la Convención de Cartagena. Es decir, quedan amparados como correspondería igualmente a un civil por la condición de refugiados. Pero hay más, Idania. El día 23 de febrero, Juan Guaidó, en su condición de presidente encargado de Venezuela, estableció que todo militar que cruzara la frontera desaplicaba, es decir, no se le aplicaba el concepto de desertor. De acuerdo al Código Orgánico de Justicia Militar, el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional tiene competencia para autorizar ausentarse de sus unidades militares a los efectivos militares. Es decir, allí hay una doble protección para estos militares que están cruzando la frontera. Sí, importante aclarar esto, sobre todo lo de desertor, porque esa palabra tiene una implicación en el argot militar que no corresponde con lo que está ocurriendo ahora. Ciertamente, sí. Aquí quienes cruzan la frontera han revelado un patrón de declaraciones importantes. Señalan que están siendo obligados a disparar contra el pueblo, señalan que están siendo obligados a operar con colectivos armados, es decir, configuran claramente un elemento de temor fundado de peligrar su vida, es decir, encuadra perfectamente en el derecho internacional de los refugiados, de manera que la denominación correcta es hablar de militares refugiados. Esa sería la acepción en este hecho inédito, sin precedentes en la historia de Venezuela. ¿Qué está pasando? Inédito, sin precedentes. Me quiero quedar con esas dos palabras, inédito y sin precedentes. ¿Qué está pasando, Rocío, que se produce esta especie de goteo cotidiano? Sin duda hay unas enormes presiones sobre la institución Fuerza Armada Nacional que ya vienen ocurriendo intensamente en los 2 últimos años, pero aceleradas, sin lugar a dudas, con la crisis, la profunda crisis humanitaria que está viviendo el país y que está afectando a la Fuerza Armada Nacional. También está afectando la enorme persecución que a lo interno de la Fuerza Armada Nacional. Es interesante no perder de vista estos 5 aspectos. Es la primera vez en que se dan huidas masivas del país de parte de militares. Es la primera vez en la historia que hay tantos presos privados de libertad militares en las 3 principales cárceles del país, pero también en centros de detención, de inteligencia militar, cuarteles, destacamentos, etc. Es la primera vez que hay tantos testimonios de torturas en militares venezolanos. Es la primera vez que hay
tantos patrones de vigilancia. Yo me atrevo a decir, Idania, que el propio alto mando militar está sitiado en sus movimientos para impedírseles comunicarse entre ellos y, por supuesto, los comandantes de importantes unidades con poder de fuego, es decir, la vigilancia. Y creo que el último elemento que nos falta por decir es el que sí se llama deserciones, que se documentaron en enero y que dan cuenta de más de 4.000 deserciones que habría ejecutado la Guardia Nacional Bolivariana para funcionarios que simplemente no se presentaron después del permiso navideño en sus unidades militares. Estas 5 características no tienen precedente en la historia de la Fuerza Armada Nacional. Ahora, si es la primera vez que todo esto ocurre, si es la primera vez que estamos viendo una circunstancia como esta, lo que tenemos por cierto, o lo que deja sobre la mesa lo que acabas de decir, es que definitivamente la Fuerza Armada no acompaña a Maduro, pero si en su conjunto, en ese universo de integrantes de la Fuerza Armada, lo que está pasando es esto, ¿cómo esa cúpula militar puede contener todo el malestar general? Sí, es una circunstancia inexplicable. Es decir, creo que los analistas coincidimos todos en que el 90% de la Fuerza Armada Nacional no acompaña a Maduro. ¿Por qué no se produce un deslave en bloque? ¿Por qué no hay una ruptura manifiesta de la Fuerza Armada Nacional? Yo creo que es porque no se ha desarrollado un cómo. Hay tanto miedo, tantos factores que hacen permanecer anclados a los efectivos militares ante el temor de ser capturados, que está impidiéndoles actuar. Por supuesto, también hay efectivos militares que no ven como opción cambiarse de bando por estar involucrados en graves violaciones a los derechos humanos. Creo que Guaidó tiene un desafío enorme por delante, explicar más allá de esa ley de amnistía, qué espera la Fuerza Armada Nacional para esa transición, qué espera para la eventualidad de un nuevo gobierno. Creo que hay que edificar esas líneas maestras y, por supuesto, construir esos comos. Fíjate, Idania, que hay un elemento interesante. El día 23 en la mañana, Guaidó por primera vez construyó un cómo. Colocó en su cuenta Twitter una instrucción muy clara. Señaló: todos los efectivos que crucen la frontera no serán considerados desertores. Esto lo escribió a las 10 de la mañana, donde habían ocurrido aproximadamente 8 pasos de frontera. Inmediatamente que redactó este concepto, ha sido imparable el cruce de frontera. Creo que el desafío, sin duda, es establecer el cómo frente a este estado de sitio en el cual están paralizados los miembros de la Fuerza Armada Nacional, especialmente en las unidades de comando. Y esa vigilancia, ese patrón de vigilancia que tú señalas sobre la propia cúpula, es decir, sobre la propia dirigencia, ¿tanto temor tiene la revolución de que hasta sus cuadros más cerrados abandonen filas? Sin lugar a duda. Aquí solamente al alto mando militar se le autoriza viajar a Cuba, China y Rusia. No hay permiso para, contados con estas manos, moverse fuera del territorio. No vaya a ser que se establezcan contactos con ellos. Es decir, se les impide en la comunicación de elaborar un plan. Hay algo también importante que no podemos perder de vista. La circunstancia de que el 23 de febrero ellos mismos se aislaron y escogieron una reunión de un consejo social que no existe realmente en la Fuerza Armada para revisar la escala salarial. Todavía no la han anunciado. Es decir, escogieron un medio para no ser fotografiados al lado de Maduro, escogieron un medio para invisibilizarse ese día. Es decir, estamos viendo signos y símbolos que son interesantes en el desarrollo de estos cambios significativos en el alto mando militar. Ahora, Rocío, ¿hasta dónde, no? Y hasta cuándo va a seguir
este cruce de frontera. Las cifras van cambiando de un día a otro, ¿no? Ya la última cifra que se dio habla de 567. Eso por un lado. Y por el otro, lo que están contando. Es decir, yo misma tuve la oportunidad de entrevistar a varios en la línea fronteriza y recuerdo perfectamente era un sargento segundo, creo, que me decía, nos están obligando a entregar las armas a los miembros de los colectivos y los uniformes. Otro que decía, mientras nosotros dormimos en el suelo, ellos duermen en la cama. Sí. Hay un acervo probatorio, yo creo que por primera vez, directo, de agentes de Estado que están relatando los hechos de lo que ha venido sucediendo. Es decir, ya no hay interpuestas personas para documentar las pruebas de lo que ha venido ocurriendo aquí en Venezuela. Creo que por primera vez tenemos en las manos los abogados defensores de derechos humanos todos los elementos documentales para ser exhibidos en una Corte Penal Internacional. Nunca antes había habido un patrón tan masivo, tan directo de testimonios hechos por agentes de Estado, donde se demuestre los elementos de persecución de manera generalizada y sistemática contra un pueblo en el modo en el que están siendo testimoniados por estos guardias nacionales. Pues quiero agradecer a Rocío San Miguel. Me quedó ¿esto va a ir increciendo, piensas tú? Sin duda alguna, estamos frente a una oleada que no cesa. Existe la posibilidad, como en los años 80 en Cuba, que tomen unidades militares y salgan del país. Ocurrió en Cuba en los 80. Puede ocurrir también que ingresen violentamente a embajadas. Es decir, estamos en una situación desesperada, probablemente dentro de la Fuerza Armada Nacional. Gracias, Rocío. Gracias por estar con nosotros, como siempre. Muchas gracias a ti, Dani. Buenas tardes. Es Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano. Ahora bien, ¿qué pasa con estos militares cuando llegan a Colombia? Quiero saludar en esta parte del programa brevemente, unos minutos, a Humberto Calderón Berti, embajador de Venezuela en Colombia. Bienvenido, buena tarde. Hay un número importante de oficiales, clases de soldados que han traspasado la frontera colombo-venezolana. Están en la proximidad de Cúcuta. Vamos a organizarlos para que participen fundamentalmente en tareas humanitarias. Va a haber un control sobre ellos y va a haber al mismo tiempo una interacción permanente con todos aquellos que están trabajando en los planes de ayuda. Ahora, embajador, ¿cuál será el estatus migratorio que se les otorgue a través de Migración Colombia a estos militares? Tenemos que hablarlo con el gobierno colombiano, con la Cancillería, pero básicamente son civiles sin ningún tipo de responsabilidad en el tema militar. Eso no nos incumbe, ellos están acá como refugiados y no van a tener ninguna actividad militar. ¿Algún tipo de ayuda desde la embajada para estos nacionales? Bueno, nosotros estamos tratando a los amigos militares en la misma forma como tratamos al resto. Hay todo un operativo para darles pues alojamiento y para tratar de que ellos estén organizados, pero para que participen en labores de tareas humanitarias. Quiero agradecer a Humberto Calderón Berti, embajador de Venezuela en Colombia, por estos minutos en NTN 24. Bueno, hasta luego, Irania. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Gracias a usted, embajador. Sé que lo agarré saliendo y que está corriendo, pero le agradezco estos minutos, me parece importante. Y justamente este jueves otro militar, bueno, otro de tantos, que hacía parte de la Guardia Nacional Bolivariana, huyó del régimen madurista y ha llegado a Colombia con su familia. Asegura que los colectivos son armados por el Estado y tienen más apoyo del gobierno que el que le brindan a los uniformados. Bueno, con un chaleco, un fusil y vamos para adelante. Está dispuesto a seguir luchando, a dar su vida por la libertad de Venezuela. Es el sargento primero Leonardo Rosales de la Guardia Nacional Bolivariana, tenida como misión escoltar al general venezolano que comanda el estado Táchira. Habla de los bienes de su superior. ¿A ustedes sí les pagaban en bolívares? Porque ellos no ganan en bolívares. No, se dan en dólares. Asegura que lo que más le duele es la impunidad y el apoyo que les brinda el régimen chavista a los llamados colectivos, personas civiles armadas por el gobierno. No, mire, tantos colectivos, yo no metí presión, me cansé de meter colectivos. ¿Y te resultaba? Llamaban desde Caracas y sueltan.
Tienen más inmunidad ellos que uno. El sargento Leonardo asegura que son decenas de compañeros que también están en desacuerdo con la dictadura en Venezuela. No, pues se encuentran ya detenidos, privados de libertad por querer pensar diferente. Se declaró apolítico y espera regresar pronto a Venezuela para ayudar a acabar con la dictadura. Carlos Arturo Albino, que permanece allí en Cúcuta, en esta cobertura que ha requerido un esfuerzo particular, tanto de RCN Noticias como de NTN 24. En esta parte del programa quiero saludar a Wilson Serna, él es director de la Corporación IMPO Internacional, es la ONG. Señor Serna, bienvenido, muy buena tarde, gracias por atendernos. Gracias a ustedes por la invitación. Para mí un privilegio estar con ustedes acompañándonos esta tarde. Señor Serna, entiendo que ustedes también están apoyando a estos militares venezolanos que pasan la frontera, que les dan quizás un apoyo primario, por llamarlo de alguna manera. Tanto como apoyo, no es solamente apoyo, esto es la guía en la ruta para que ellos puedan continuar el proceso que han tomado a bien seguir, que es el proceso del asilo político que están pidiendo en Colombia. Es decir, ¿pudiera explicarnos un poco más? Sí, claro. Muchos venezolanos, en este caso los militares y policías que llegan de esa nación, llegan desubicados, no saben cómo ingresar al país, no saben cómo hacer el proceso, no saben aún cómo ubicar la oficina de migración o cualquier de las entidades. Algunas instituciones, la gran mayoría religiosas, hemos hecho un trabajo de ruta o canalización de estas personas, ubicándoles, explicándoles cada uno de los pasos y los tiempos que deben seguir para hacer el proceso como tal del asilo político que están recibiendo en Colombia. Es decir, señor Serna, cuando un militar venezolano pasa la línea, llega a las oficinas de migración, hace contacto con ustedes. Hace un par de días estaba yo allí a las 8 de la noche, llegó un militar con su familia y lo vi salir con uno de ustedes, por eso me empeñé tanto en buscarlos para entender qué apoyo le estaban dando. Migración hace contacto con ustedes para que puedan canalizar este proceso, orientarlos en qué hacer y cómo hacer. Viceversa, nosotros recibimos primero la información de ellos. Iglesias cristianas que están en Venezuela nos ubican, nos comentan la problemática y quizás los mismos miembros de las fuerzas militares nos han ubicado por medio del trabajo que estamos haciendo y nos dicen cómo es el proceso. Nosotros les sugerimos la ruta. Nosotros, al igual que cualquier persona que está extraviada, le decimos, mire, esta es la ubicación, Migración Colombia está en tal lado, ACNUR está en tal lado. Y cuando ellos no son capaces de llegar, nosotros los recogemos y los ubicamos allá para que continúen el proceso como tal. Es decir, señor Serna, ustedes tienen anticipadamente información antes de que lleguen. Sí, claro, es que no es un secreto, todos los venezolanos están clamando y en especial ahorita los miembros de las fuerzas militares están clamando una voz de auxilio, de ayuda para que les guíen y como tal les den una oportunidad nueva para su vida. Y en este caso, pues usted sabe que no es un secreto que van 567 miembros de las fuerzas militares y de policía que han desertado y están huyendo. Y yo creo, para mí, mi concepto personal es que Venezuela cerró los puentes, colocó los contenedores, es para no dejar salir los militares venezolanos porque están asustados. Esa es una buena perspectiva, es decir, colocó los contenedores para que no tengamos que ver la imagen de los militares pasando en grupo de cientos. Son cientos de militares los que están. Y no están llegando solamente por Cúcuta, llegan a La Guajira. Usted pregunta en Migración Colombia, llegan a La Guajira, llegan por todos los rincones, están llegando por Arauca, están pasando los filtros de donde sea. Ellos están suplicando que por favor los dejen salir porque no quieren hacer más nada. Y nosotros, pues como tal, no les ofrecemos asilo porque el asilo lo está dando el Estado. No les ofrecemos hospedaje, ni alimentación, ni nada.
Todo lo está haciendo el gobierno de Colombia. Nosotros solamente le decimos, allá está ubicada ACNUR, allá está ubicado esta empresa, allá está. Y ese es el enlace que estamos haciendo. Esto los que han entrado legalmente a Colombia, los que están ilegales y deambulan por las calles de Cúcuta, que son cientos. Hay mujeres ejerciendo la prostitución que fueron militares venezolanos acá en Cúcuta. Pues quiero agradecer a Wilson Serna, director de la Corporación IMPO Internacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes porque están siendo canal ustedes para salvar a esta gente que necesita una mano amiga, y los medios de comunicación han jugado un papel importante en esto. Dios les bendiga y hasta pronto. Amén. Muy buena tarde. Y mientras esto ocurre, en esta frontera caliente entre Venezuela y Colombia, el Consejo de Seguridad de la ONU perpetúa su división sobre la crisis en Venezuela. 2 proyectos de resolución sobre este caso han sido sometidos a votación en la tarde de hoy, pero al parecer ninguno ha prosperado. El redactado por Estados Unidos ha sido uno de ellos. Este fue vetado por 2 de los asientos permanentes del Consejo de Seguridad, mientras que el trazado por Rusia no tuvo los votos suficientes. Alejandro Rincón, nuestro periodista en Nueva York, tiene esta información, ha estado allí cubriendo esta reunión y esta votación que iba a presentarse en la tarde de hoy, pero tengo problemas con la comunicación. ¿Lo tenemos? Mientras recuperamos a Alejandro, vamos con la siguiente información que tenemos en esta parte del programa. Mientras recuperamos a Alejandro, ya vamos a tenerlo con nosotros. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, adelanta una gira por América Latina. Guaidó ha llegado este jueves a Brasil, donde se ha reunido con el presidente Jair Bolsonaro. El mandatario de los brasileños se ha comprometido con el presidente encargado de Venezuela a mantener los esfuerzos por la búsqueda de la democracia en su país. En un pronunciamiento conjunto, tras una reunión privada, afirmó que Guaidó es una esperanza en el proceso de recuperación de la libertad. Por su parte, Guaidó agradeció el apoyo de Bolsonaro e instó a los venezolanos a no perder la esperanza. Juan Guaidó viajará a Paraguay el próximo viernes para reunirse con el mandatario Mario Abdo Benítez y anunció su retorno a Venezuela para el próximo lunes. Seguiremos luchando no solamente por el ingreso de la ayuda humanitaria, por la libertad en Venezuela, por atender a los desposeídos. Yo creo que los venezolanos han sido llamados a una esperanza desde aquel momento, desde que usted apareció y se declaró presidente, con el apoyo también de los Estados Unidos, Iván Duque de Colombia, y también nosotros en Brasil emprendimos el mismo camino. Hay gente que a veces se pregunta, ¿cómo puede ser que un país rico, próspero y con un pueblo maravilloso consiguió llegar a esta situación caótica en donde se encuentra ahora? Hacemos la primera pausa cuando son las 4:33 minutos. Hacemos la primera pausa en el programa. Más adelante tendré la ampliación de la información del Consejo de Seguridad. Las cuentas de Twitter se las dejo en pantalla, todas nuestras cuentas con información en tiempo real. Y en mi cuenta personal, les leo siempre, cada tarde. El Consejo de Seguridad de la ONU, como les decía, perpetúa su división sobre la crisis en Venezuela. 2 proyectos de resolución sobre este caso fueron sometidos a votación en la tarde de hoy. Ninguno prosperó. El redactado por los Estados Unidos fue vetado por 2 de los asientos permanentes del Consejo, mientras que el trazado por Rusia no tuvo los votos suficientes. Ahora sí, Alejandro Rincón está con nosotros allí en la ONU y tiene más información. Alejandro.
Hola Idania, televidentes del canal de las Américas. Es un gusto saludarlos desde la sede general de Naciones Unidas, en donde hace minutos ha concluido esta sesión, donde fueron sometidas a votación estos dos proyectos de resolución. Luego de ese proceso de decisión, el Consejo de Seguridad ha enviado un mensaje claro, que los integrantes del ente diplomático más importante del mundo pues no logran zanjar sus diferencias frente a la crisis venezolana. Un voto que además demuestra que ni los Estados Unidos ni Rusia, en este caso en particular, logran poner a la mayoría de la comunidad internacional de su lado, de forma tal que pudiesen haber enviado un mensaje común sobre la crisis venezolana. Y no tomen solo mi palabra sobre esta realidad, vean nada más el producto de la votación. La resolución sometida a consideración, la escrita por los Estados Unidos, aun cuando tuvo 9 votos a favor, pues tuvo 3 en contra, entre ellos 2 de Rusia y de China, que a través de ese voto negativo ejercieron directamente su veto a ese texto que pedía que se hiciera un llamado a elecciones presidenciales libres, creíbles y justas en Venezuela, en tanto que el proyecto liderado por Rusia, una vez fue sometido a votación, solo tuvo 4 votos a favor y la mayoría de los integrantes del Consejo votaron de hecho en contra, de forma tal que con estos números pues se selló el destino de esa votación. Eso sí, ha sido hasta el momento la primera vez que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha llegado incluso a poner a consideración estos proyectos de resolución, más allá de cuál haya sido este resultado. Anticipadamente, NTN 24, antes de todo este proceso de votación, tenía la oportunidad de hablar directamente con 2 de los asientos permanentes del Consejo de Seguridad, Francia y el Reino Unido, quienes en los siguientes términos explicaban o dejaban ver desde ya el por qué ellos votarían favorablemente del lado de los Estados Unidos. Un caso político debe encontrar una solución política a una crisis política y creo que no debe ser de forma apresurada. Así que basado en esto, para nosotros es muy importante evitar el uso de la fuerza para encontrar una solución pacífica y política, como ya lo he dicho varias veces. Yo creo que la situación en Venezuela es extremadamente triste. Este es el caso de un gobierno que maltrata a su propio pueblo, no deja que la ayuda humanitaria entre al país. El pueblo ha ido a la frontera para tratar de conseguir que esa ayuda humanitaria entre al país y eso ha sido bloqueado por unidades del ejército. Creo que es conveniente que el Consejo de Seguridad mire esta situación y exprese su punto de vista. Sabemos que el Consejo no está unido, no es un secreto que no va a haber unidad hoy, pero al mismo tiempo no puedes maltratar a tu propio pueblo con impunidad. La votación sobre los 2 proyectos de resolución sobre la crisis venezolana también sirvió como una oportunidad para un nuevo choque de palabras entre Washington y Moscú. Por una parte, el embajador de Rusia ante Naciones Unidas, Vasily Nevencia, aseguró que ese texto promovido por los Estados Unidos era una propaganda sin vergüenza y en respuesta, Estados Unidos, representado en este caso por el enviado especial de la Casa Blanca para Venezuela, Elliot Abrams, aseguró que a pesar de lo sucedido en esa votación y más allá de esas declaraciones de Rusia, pues lo cierto es que las democracias del mundo están movilizándose cada vez más en favor y al lado de Juan Guaidó. En este momento entrega incluso algunas declaraciones adicionales Samuel Moncada, quien actualmente todavía tiene las credenciales como representante de Venezuela ante Naciones Unidas y está reafirmando él allí a la prensa internacional las razones por las cuales ellos siempre han pedido al Consejo de Seguridad que los asuntos de Venezuela no se traten en este ente rector de Naciones Unidas. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora, Idania. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro Rincón, por la información. Son las 4:44 minutos, hora costa este. De manera abrupta concluyó la segunda cumbre entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, en Vietnam. El mandatario estadounidense partió de Hanoi sin alcanzar un acuerdo sobre desnuclearización con el dirigente norcoreano. A pesar del inesperado suceso, ambos se mostraron optimistas sobre posibles negociaciones en el futuro entre ambos gobiernos. Escuchemos este reporte de Gesell Tobías, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América, y ya regresamos con Dori Toribio en nuestros estudios en Washington para hablar de todo lo que está ocurriendo en torno a esto. La cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un en Hanoi, Vietnam, tuvo un corto y sorpresivo final,
Pero esta historia aún no ha terminado, aseguró el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Desde Filipinas, hacia donde viajó una vez, se suspendió el diálogo con sus pares norcoreanos. Pompeo dijo que un equipo de trabajo retomará el diálogo con su contraparte norcoreana en las próximas 24 horas, con el objetivo de encontrar terreno común y superar el impasse que surgió en Hanoi luego de un comienzo de esta cumbre bastante esperanzador. Por su parte, el portavoz del régimen norcoreano lamentó que el presidente Trump haya dejado la mesa de diálogo y dijo que su líder está dispuesto a buscar soluciones. La cumbre acá en Hanoi se descarriló cuando, según la versión del presidente Trump, Kim Jong-un solicitó como condición para un desmantelamiento nuclear de forma parcial el levantamiento de las sanciones económicas que pesan sobre Pyongyang. Trump se habría negado a tal concesión y abandonó el cuarto donde ocurría la reunión. El presidente estadounidense vuelve hacia Washington con las manos vacías, mientras que Kim Jong-un continuará en Vietnam hasta este próximo sábado. Desde Hanoi, Vietnam, Gesell Tobías, Voz de América, para NTN 24. En nuestros estudios en Washington nos acompaña Dori Toribio, corresponsal en la Casa Blanca y analista política. Dori, qué gusto, bienvenida, buena tarde. Muchas gracias, Idania. ¿Qué pasó en Hanoi? ¿Por qué esa interrupción abrupta de la crisis? ¿Por qué la prisa? ¿Por qué se dejó el almuerzo prácticamente servido en la mesa? Tenemos declaraciones contradictorias a esta hora. Una cosa es lo que está diciendo Washington y lo que está diciendo el presidente Donald Trump, y otra cosa es lo que está diciendo Corea del Norte. Donald Trump dice que sencillamente se ha levantado y se ha ido de las conversaciones porque Kim Jong-un le ha exigido levantar las sanciones en su totalidad y a cambio él prometía desmantelar uno de los complejos nucleares clave en Corea del Norte. Pero Donald Trump considera que esto no es suficiente, que Kim Jong-un debe prometer desarticular todos los centros nucleares y todas las potencias nucleares dentro del país y que entonces, solo entonces, Estados Unidos consideraría levantar algunas sanciones. Sin embargo, Corea del Norte, en una rueda de prensa que ha concedido a medianoche allí en Vietnam, ha dicho que no, que ellos nunca han propuesto algo así, que ellos han propuesto que Estados Unidos levante algunas de las sanciones, pero no en su totalidad, y que consideran que han hecho una propuesta muy responsable. Y han dicho algo así como que el presidente Trump puso sobre la mesa una condición sorpresa en el último momento que no le gustó nada al dictador norcoreano y que por eso se han roto las conversaciones. Así que aquí tenemos diferentes declaraciones. No sería nuevo, porque como sabemos Corea del Norte siempre ha mentido en estas negociaciones, por decirlo claramente, pero lo que sí tenemos claro es que de momento el punto de conflicto son esas sanciones, Idania. Ahora, Dori, hay quien sostiene que el presidente no tenía toda la concentración el día de ayer allí en Vietnam por lo que estaba pasando en el Congreso con Michael Cohen. ¿Pudo esto afectarle de alguna manera? Han podido afectarle muchas cosas. Yo diría que ha habido muchos factores y no descartaría que posiblemente frustración o incluso enfado del presidente de Estados Unidos haya sido uno de los factores. No sé hasta qué punto, Idania, no sé si ha sido un factor principal o fundamental. Sí sabemos que el presidente Trump suele tener baja tolerancia a la frustración y que para él las expresiones emocionales suelen formar parte de su política y de su actitud en las conversaciones y en las negociaciones políticas, así que es cierto que podría ser un factor, porque no olvidemos que Michael Cohen fue una de las personas de su máxima confianza en Nueva York durante más de 10 años. Era la persona a la que le encargaba en todo, la que le contaba los problemas para que los solucionara, la que conoce los rincones más oscuros del presidente Donald Trump y de sus asuntos incluso también más oscuros, y que haya hecho una declaración tan dañina como la que se produjo ayer en el Congreso, aunque Trump dice que todo son mentiras, pero aún así alguien que ha sido del círculo de confianza de uno, que diga esas palabras, casi esos insultos que dirigió al presidente Donald Trump, debe ser duro, claro que sí. Claro. Y ahora vuelvo con Cohen, pero quiero todavía centrarme en Hanoi y en esta cumbre, ¿no? Una duda de muchos en lo que estuve revisando y leyendo para la entrevista es que normalmente en este tipo de cumbres, Dori, es decir, los presidentes
van y firman, ¿no? Todo lo adelantan los negociadores. Esto implicaría que ciertamente se deja, en esto particular, en esta negociación particular, se deja mucho a Trump y a Kim. Posiblemente sí, porque él así lo solicita. En el lado de Donald Trump, que es de donde tenemos informaciones que lanza su propio entorno. La propia gente de la Casa Blanca habla con los medios y, por ejemplo, en este caso dice que Donald Trump quería él mismo insistir en algunos puntos en los que no estaba consiguiendo avanzar la delegación estadounidense en esas negociaciones previas. Él quería insistir, dada su química con Kim Jong-un, quería insistir precisamente en esos compromisos, en esos pasos hacia la desnuclearización. Él creía que podría obtener algunas cosas directamente hablando cara a cara con el líder norcoreano. Pero es cierto que aquí hay muchos peros a esta teoría, porque recordamos que de la primera cumbre, aquella cumbre de Singapur el año pasado, prácticamente no, más allá del gesto simbólico y de esa firma simbólica y de una cumbre de buena voluntad entre ambos países, pero no salieron conclusiones concretas. Y la Casa Blanca siempre dijo que era porque aquello solo fue un primer paso y que ahora, en un segundo encuentro, es cuando Estados Unidos iba a obtener un compromiso más explícito, unos pasos más, un compromiso más concreto de Corea del Norte, unos pasos hacia la desnuclearización, y de repente esta segunda cumbre termina sin nada, no solo sin ningún solo compromiso, sino que termina antes de lo que estaba previsto, con lo cual uno puede poner en duda esta teoría de que el arte de la negociación del presidente Trump con alguien como Kim Jong-un pueda fallar en este contexto. Sin embargo, Nancy Pelosi felicitó al presidente por levantarse de la mesa y no dar mucho a cambio de nada. Este es el gran reproche que se le ha estado lanzando al presidente Trump, no solo de demócratas, especialmente de demócratas, pero no solo de demócratas, desde el inicio de todo estas conversaciones con Corea del Norte, y es cuánto iba a ceder, porque se dijo que la primera vez que se sentaron en la mesa de conversaciones, Estados Unidos estaba cediendo más que nadie, porque era el presidente de Estados Unidos el que estaba cediendo sin obtener nada, sin tener una promesa previa de Corea del Norte, sin tener un gesto tangible, una prueba de que había realmente buena voluntad, y no como tantas otras veces ha dicho Corea del Norte que va a desnuclearizarse y nunca ha cumplido con esas promesas. Se sentaron a negociar, y eso en principio ya solo el inicio de las conversaciones era una victoria para Corea del Norte. Lo que siempre ha respondido la Casa Blanca es que es una victoria para todo el mundo, porque es mucho mejor esta situación que la situación de hace un año, o de hace 2, o de hace 3, cuando estaban el mundo en plenas tensiones nucleares con las pruebas de misiles balísticos de Corea del Norte cada ciertos meses. Esta es la respuesta que da la Casa Blanca a esta situación. Pero es cierto que de momento, precisamente por esos reproches, aquí en Washington ahora mismo hay cautela y se le está lanzando un mensaje al presidente de que, bueno, puede ser que sí, que regrese a Washington con las manos vacías. Hay muchos medios que están hablando de derrota, eso es cierto, pero desde el Congreso se le está diciendo al presidente que es mejor así, que es mejor volver sin nada que haber cedido en algo muy importante y de lo que Estados Unidos no pueda dar después pasos atrás. Y además, como sabemos, quizá este no sea el último capítulo en las conversaciones. Vamos a ver qué pasa a partir de ahora. No sería la primera vez que le funciona a Trump eso de levantarse e irse de una mesa de negociaciones y conseguir que las contrapartes cedan en algún punto importante. Seguramente que tendremos otro capítulo, porque además es una carta electoral que el presidente Trump tiene en su bolsillo. Ahora, por otro lado, retomemos la declaratoria de Michael Cohen, del ex abogado personal del presidente. Hay quien piensa que esta declaración haría una diferencia en todos estos procesos contra el presidente Trump. ¿Coincides con ese punto de vista? Eso depende de si dijo la verdad, Idania, porque la primera gran pregunta que tenemos aquí en Washington, sabemos que ha sido un día histórico y sabemos que muy pocas veces en la historia alguien tan cercano a un presidente de Estados Unidos, una persona de confianza, del entorno cercano, ha hecho semejantes declaraciones de un presidente, acusándole de delitos, y no solo de delitos, sino dejando la imagen de un presidente por los suelos, la imagen personal y la imagen empresarial. Pero aún así hay muchos interrogantes sobre si Michael Cohen dijo la verdad, porque Michael Cohen ya mintió bajo juramento ante el Congreso de Estados Unidos y a la justicia estadounidense, y esa es una de las razones por las que entrará en la cárcel el próximo 6 de mayo. Primero están esos interrogantes. Después, sí se da cierta credibilidad a las palabras de Michael Cohen. La primera pregunta que tendríamos que plantearnos es: ¿va a haber consecuencias legales? Y esto ya podemos decir que sí,
porque es muy posible, estaba diciendo hoy uno de los presidentes de este comité de supervisión del Congreso, que muchas de las cosas que dijo Michael Cohen ante la comisión ahora van a investigarlas. Acusaciones a Donald Trump de fraudes fiscales, de mentir en sus impuestos, de inflar su fortuna para conseguir ciertos beneficios con compañías aseguradoras. Michael Cohen dio otros nombres de otros asociados al presidente que, según dijo, habían cometido también delitos. Y ahora el Congreso tiene su poder, con esa mayoría demócrata, por ejemplo, abrir más investigaciones y solicitar más documentos. Es decir, ahí hay unas primeras consecuencias legales que ya son una realidad. Sí, bueno, de lo que presentó, estaba viendo qué presentó, ¿no? Y por ejemplo, presentó 3 declaraciones de activos, que lo has mencionado, de 3 años consecutivos, si no recuerdo mal, 11, 12 y 13, que pretenden demostrar cómo el presidente Trump inflaba o disminuía, digamos, sus bienes de acuerdo a la circunstancia o a su propio interés. Es decir, cuando se habla de esta manera que lo hizo Cohen, bueno, nos imaginamos, y como tú dices, vendrá la investigación, que algo sólido está poniendo sobre la mesa. Sobre todo porque ya no tiene nada que perder, Idania. Claro. Michael Cohen es un señor que lo ha perdido todo, que ya no tiene trabajo, le han expulsado del colegio de abogados, que ha perdido su fortuna porque ha tenido que pagar multas millonarias a la justicia, que tiene la credibilidad por los suelos, que va a ser muy difícil que vuelva a trabajar, que ha perdido la confianza del presidente de Estados Unidos, que tiene a su familia siendo amenazada por todo lo que está ocurriendo y que va a entrar a la cárcel durante 3 años, veremos si cumple la pena íntegra, pero 3 años. Y no solo no tiene nada que perder, sino que compareciendo ante el Congreso y diciendo estas cosas, si miente, puede empeorar su situación, porque entonces la justicia, que recordemos sigue investigando muchas de las cosas que dijo ayer Michael Cohen ante el Congreso, especialmente la Fiscalía Sur del Distrito Sur de Manhattan, continúa investigando los asuntos financieros de Cohen y esa violación de la ley de financiación electoral con los pagos a las mujeres de silencio antes de las elecciones. Si Michael Cohen ayer volvió a mentir ante el Congreso bajo juramento, esto podría incrementar su pena de cárcel. Es decir, se está jugando muchas cosas. Uno supone que no va a volver a mentir y efectivamente, como dices, presentó documentos. Otros documentos muy importantes que presentó también sobre, él asegura que el presidente mintió al banco alemán, a Deutsche Bank, para pedir un préstamo, infló su fortuna y ahí también, según él explicó, habría mentido en estos documentos. Es decir, él presentó ciertas pruebas y ahora el Congreso las revisará y recordemos que por un lado Mueller está investigando toda esta situación también, la Fiscalía del Distrito Sur de Manhattan también. Todo lo que ha dicho Cohen ante el Congreso está siendo investigado por diferentes tipos de autoridades. Y una última pregunta, Dori, esta comparecencia de ayer se logra por la mayoría de la Cámara Baja, ahora en manos del Partido Demócrata. ¿Es una demostración del daño político que esta mayoría puede causarle al presidente Trump? O de una defensa del equilibrio de poderes en Washington, porque hasta ahora el Congreso, al estar en las mismas manos republicanas que la Casa Blanca, había poco equilibrio de poderes, según dicen muchas veces aquí. Ahora se va a intentar, que es justo como empezó ayer esa comparecencia, con el presidente del comité, el demócrata Cummings, diciendo que se había acabado a partir de ahora esa defensa en todo del Congreso al presidente de Estados Unidos. Pero efectivamente ese es muy buen punto para terminar. Además de la imagen y de las acusaciones al presidente de Estados Unidos, esta comparecencia va a ser una prueba política para demócratas y para republicanos que a partir de ahora tienen que decidir si van a seguir defendiendo al presidente de Estados Unidos. Una de las advertencias que lanzó Cohen ayer fue a los republicanos y les dijo: durante 10 años yo fui leal al presidente y miren ustedes cómo he terminado, piénsense bien lo que están haciendo ustedes ahora. También es una prueba política para los demócratas, que a partir de ahora pueden abrir más investigaciones. Hay quienes incluso creen que todo lo que vimos ayer es una especie de sentar bases hacia un futuro posible potencial impeachment. Es decir, todo esto también es una especie de juego político, lo que vimos ayer, no solo por el daño que hace al presidente de Estados Unidos, sino por las nuevas puertas e interrogantes que abre a los 2 grandes partidos en este país después de esas declaraciones que cayeron como una bomba aquí en esta ciudad. Así es.
Dori Toribio, gracias Dori por acompañarnos. Yo recomiendo cada vez que tengo la oportunidad, lo hago ahora que está con nosotros, en la cuenta de Twitter de Dori Toribio, si usted quiere saber lo que está pasando alrededor de la Casa Blanca. Y los domingos ella publica los hilos de Doris, así popularmente ya los hemos bautizado quienes la seguimos, y usted se va a enterar de todo lo que pasa en la semana con una puntualidad milimétrica. De verdad que los disfruto un montón como mucha gente, por eso lo recomendamos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Dori Toribio, son las 5 en punto, hora costa este. Antes de ir al corte, las autoridades de los Estados Unidos han demolido los prototipos de muro que el presidente Trump ordenó construir en la frontera de San Diego y en la ciudad mexicana de Tijuana. Con maquinaria, trabajadores de la construcción lograron derribar 7 de las barreras y solo quedó en pie un muro fabricado con metal que no pudieron tumbar. La administración Trump dijo que los prototipos cumplieron su función, que consistía en explorar nuevos diseños y atributos para el muro fronterizo. El régimen de Maduro habría sacado al menos 8 toneladas de oro del Banco Central de Venezuela. Esto por supuesto, sin pasar por los canales regulares que establece la ley. La denuncia fue hecha por diputados opositores. Oliver Fernández, uno de nuestros periodistas en Caracas, tiene este informe. Según el diputado Ángel Alvarado, estas 8 toneladas de oro habrían sido sacadas desde el Banco Central de Venezuela en vehículos particulares. El día miércoles 20, jueves 21 y viernes 22 comienza una operación en la cual en horas de la noche, con carros privados, no con blindados, sino carros con camionetas privadas y personal que no es el personal de seguridad, sin los controles administrativos, contables, sin el CENIAT, sin la seguridad interna del banco, pues se extraen por lo menos 8 toneladas de oro, que en este momento tienen un destino completamente desconocido. El diputado Alvarado no quiso dar nombres de los testigos. Indicó que la información se filtró por los mismos empleados profesionales del banco, quienes incluso se han opuesto abiertamente al saqueo de los recursos. Desde una persona que puede ser de personal de limpieza hasta altos rangos de personas que les duele lo que está pasando en Venezuela, que tienen conocimiento de esta situación. Y bueno, es así como en una colaboración basada en el artículo 333, en cuanto que todos los venezolanos investidos en una autoridad tienen el deber de restaurar el orden constitucional, es como se está evitando que se siga la usurpación por un lado y se siga este saqueo que se está haciendo a los bienes patrimoniales de la República. Los ciudadanos también han reaccionado a lo que han denominado un desfalco a la nación. Me parece extra mal porque eso es de los venezolanos, eso es para que no se lo roben así en la cara de uno. ¿Qué es eso? Aquí el gobierno hace lo que le da la gana, o sea, se roba la plata del venezolano porque cree que es de él. O sea, es plata nuestra y que nos está robando descaradamente. Están raspando la olla. O sea, que ya como que ya saben que lo que viene para ellos no es bueno, pues, y están como que ya dejándonos en la peor de lo que estamos. Y es que 20% de las reservas internacionales se pudieran perder. Se sospecha que el oro será llevado a Arabia Saudita o a Turquía como uso privado de los recursos. Y pueden ser sacados del país pues en lanchas, en aviones privados, se desconoce, el procedimiento es completamente irregular. Y estamos hablando de una cantidad importante de las reservas internacionales, estamos hablando de que podría perderse o se ha perdido, podría llegarse hasta el 20% de las reservas internacionales en oro monetario que están en las bóvedas del Banco Central, y esto es sumamente grave. La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional abrirá una investigación que será llevada a la sesión plenaria del Parlamento para su discusión y para determinar responsabilidades. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Gracias a Oliver Fernández por la información. Quiero saludar en esta parte del programa a Miguel Velarde, él es economista, director de la consultora política Alfa Políticos. Miguel, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Dania, por la invitación y un placer estar hoy día con ustedes. A ver, yo escuchaba que 8 toneladas de oro salen del Banco Central y que se la llevan en automóvil, y uno dice, caray, parece una comiquita, pero es una triste realidad. ¿Cómo así que pueden sacar todas estas toneladas y llevárselas en vehículo?
Bueno, solamente en un régimen como el que vive hoy Venezuela, donde el país ha venido siendo saqueado desde hace muchos años. Y además con una diferencia hace algunos años, y es que en algún momento vivíamos una bonanza económica gracias a los precios del petróleo, pero ahora vivimos en la absoluta miseria. Y a pesar de esto, y a pesar de que no hay alimentos, no hay medicina, la economía está en un total colapso, todavía existe quienes usurpan hoy el poder, insisten en saquear lo poco que queda. La señora que ustedes entrevistaban lo decía muy bien, o sea, ellos incluso deben estar calculando que lo que se viene no es bueno para ellos, y por eso buscan raspar la olla, que es un término muy venezolano para decir sacar lo poco que queda. Aquí es importante mencionar el tema de las 8 toneladas, como decía el diputado Alvarado, por lo menos 8 toneladas, y vale la pena resaltar que en 2018, por los números que se tiene, las reservas de oro de Venezuela han sido las más bajas en las últimas décadas, con 140 toneladas. Si en 3 días se han sacado 8 toneladas de oro, no nos queremos imaginar lo que puede estar pasando mientras hablamos en Venezuela, en un país donde se pueden llevar prácticamente la mitad de todo lo que queda de oro para el país. Ahora, Miguel, ¿de quién es la responsabilidad? Es decir, tendría que haber, bueno, tú lo has dicho, en 2018 fueron las reservas más bajas, pero no tendría que haber un inventario. ¿Eso tiene que ser público, no público? ¿Quién es el responsable? No, por supuesto, Idania. Lo que pasa es que, de nuevo, vivimos en una distorsión absoluta, en un país donde no hay instituciones, no hay Estado de Derecho, no hay transparencia de ningún tipo y tampoco hay la independencia y la autonomía de algunas instituciones y algunos órganos públicos que permiten que en una democracia, en un país normal, existan controles y contrapesos. En el caso del oro, se saca de las bóvedas del Banco Central de Venezuela. Un banco central en un país normal tiene que tener independencia y en ningún caso, primero, debe permitir que se saqueen y se roben lo que queda ahí. Y en segundo lugar, ni siquiera un banco central puede decirle sí a todo lo que el Ejecutivo le mande, por ejemplo. En el caso venezolano eso no es así, porque lamentablemente no existe una independencia de los poderes. Todo ha sido sometido y sumiso a las órdenes de una persona desde Chávez y ahora con Maduro, y es por eso que ellos pueden hacer lo que hacen. Preocupa todavía más que ni siquiera es que se están sacando, se puede sospechar, digo, que ni siquiera es que se están sacando estas toneladas de oro para buscar la manera de financiar el alimento y los medicamentos que hacen falta, sino que podemos llegar a pensar que gran parte de estas toneladas que se están sacando del Banco Central es para sus propias cuentas, para las cuentas ricas y para enriquecerse más de algunos pocos individuos que todos sabemos que en las últimas 2 décadas de chavismo se han hecho supermillonarios y han dejado un país en la ruina. Es decir que fácil y terriblemente pudiéramos pensar que las reservas en oro pueden desaparecer completamente. Sí, si esta situación continúa y no se para a tiempo, eso es muy probable. Porque además, ¿qué nos lleva a pensar, qué indicios tenemos a que esto no está yendo ni siquiera a financiar algunas compras de Estado en Venezuela? Y es que existen sanciones de los Estados Unidos y ha habido advertencia de parte de los Estados Unidos a que no se hagan transacciones con Venezuela y no se hagan transacciones de oro con Venezuela. Eso ha llevado a algunas empresas grandes que habían hecho unas últimas compras a principios de enero a decir que no iban a hacer más de esas. Entonces, si sabemos que las grandes compañías del mundo y los países más importantes del mundo han decidido por ahora dejar de comprar oro de Venezuela, la siguiente pregunta es, entonces, ¿a quién y con qué destino se está llevando el oro y estas toneladas que se denuncia que se están sacando entre gallos y medianoche? Y si se está sacando y si se lo está vendiendo en algún lugar desconocido del mundo con la más absoluta falta de transparencia, la segunda pregunta es, ¿dónde está yendo ese dinero? Fíjate, ahora que haces esa pregunta, ¿no? Hace 48 horas más o menos ha circulado la información, Miguel, de un avión de PDVSA que habría falseado su plan de vuelo y habría terminado, entiendo, en Suiza. Se manejan 2 versiones. Por un lado, se cree que el avión, propiedad de la estatal petrolera de PDVSA, habría sido utilizado en acciones que atentan contra el Tesoro Nacional, trasladando oro o algún otro activo de Venezuela. Otras fuentes aseguran que trasladaba al excomandante de la Guardia Nacional, Antonio Benavides Torres. Pero me quiero quedar con la primera versión porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Es decir, son versiones, no está confirmado. Pero pudiera ser si vemos
que estas 8 toneladas también han salido del Banco Central, estas toneladas de oro. Bueno, no sorprendería que una cosa esté conectada con la otra, pero tampoco sorprendería que incluso esto se esté haciendo de formas que todavía ni siquiera nosotros sabemos. Bueno, lo que tenemos que tener claro es que la mayor parte de toda la tragedia que estamos viviendo nos la vamos a enterar cuando esta tragedia se acabe. Porque si algo pasa ahora es que falta información y no hay manera de saber muchas cosas. No nos olvidemos además que además del absoluto control que tienen sobre instituciones, sobre el monopolio de la fuerza, etcétera, también tienen el control absoluto sobre puertos, aeropuertos y demás. Entonces, este oro, por ejemplo, físico, que no se puede transferir en una conexión online, se tiene que sacar por alguna parte. Y si no es por algún aeropuerto, se sacará por algún puerto, por alguna frontera de manera ilegal. Pero ellos, si han demostrado que son buenos para algo, es para lo malo, ¿no? Y en este tipo de cosas son muy ingeniosos, muy imaginativos y buscan y generalmente encuentran la manera de eludir la ley, de hacer las cosas ilícitas que les benefician, te repito, antes que al país, antes que a su proyecto político. Benefician sus propios bolsillos y seguramente lo de las 8 toneladas de oro también va en esa línea. Miguel, no quiero despedirte sin preguntarte tu opinión en relación a lo que ha venido ocurriendo con los militares venezolanos traspasando la frontera para ir a Colombia. Estos militares que se acogen a la Constitución y reconocen al presidente interino, Juan Guaidó. Sí, creo que es el quiebre del que hablábamos desde hace un tiempo y lo estamos hoy viendo en estos casi 600 militares, según las últimas cifras, que han cruzado en los últimos 5 días la frontera hacia Colombia. Yo creo, Idania, que más importante incluso que el gran número de militares que está cruzando la frontera y está abandonando Venezuela, escapando, no del país, sino de sus superiores en muchos casos, más importante que eso es el discurso con el que están llegando. O sea, para mí ha sido absolutamente sorprendente lo que denuncian ni bien cruzan la frontera. Entre otras cosas, que el régimen los obliga a reprimir y a disparar contra su pueblo, que el régimen ha vestido a presos de uniformes oficiales para que hagan lo mismo contra el pueblo, que ellos están intimidados, espiados, perseguidos, sus familias. O sea, lo que se está viviendo en el mundo militar y en la familia militar no es muy diferente a lo que está viviendo cada ciudadano venezolano, incluido el padecimiento de hambre, de falta de medicinas, etcétera, por lo cual tampoco sorprende que se esté dando este tipo de escape de muchos de ellos por la frontera, pero de nuevo, como pasa con los casi 4 millones de venezolanos que han escapado de su país, emigrando a otros países, es solamente un porcentaje menor, porque la gran mayoría que padece los mismos males lamentablemente todavía está en Venezuela, pero la buena noticia es que estamos seguros que ellos también se van a sumar en su momento a reconocer al presidente Guaidó y a buscar finalmente alcanzar ese cambio político del que depende la solución de todos los problemas en el país. En cuanto a las declaraciones que han venido dando estos militares, lo que hacen es dejar sobre la mesa lo que muchos conocemos, ¿no? Y hemos denunciado, que es la infiltración o la sustitución de funcionarios militares por miembros de los colectivos. Sí, exactamente. Grupos totalmente irregulares, amparados por grupos de poder hoy que todavía usurpan el poder en Venezuela, armados por ellos, sin ningún tipo de escrúpulos, pero con muchos recursos, no solamente económicos, sino también, como te decía, de armas, y que no tienen mucho que perder. Lo único que les interesa es seguir reprimiendo al pueblo y siendo el mayor obstáculo para lograr la libertad. Eso es absolutamente alarmante, como tú muy bien dices, lo sabíamos desde hace tiempo. Creo que si de algo sirven estas denuncias de militares que cruzan la frontera a Colombia es para sorprender y despertar a seguramente algunos actores en la comunidad internacional que se resistían a creer esta grave realidad, sí, pero que ahora es evidente ante los ojos del mundo y que creo que tiene alarmados a la mayoría también. Miguel, te voy a pedir que te quedes con nosotros. Quiero ir a una nota de uno de nuestros corresponsales, pero posterior a ella te quiero hacer una pregunta. Para que esté en contexto, quiero hablar de los hospitales venezolanos que continúan sumergidos en una profunda crisis luego de que Maduro impidiera el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela. Los médicos y las enfermeras señalan que las cifras de fallecimiento por falta de insumos, de medicamentos, son alarmantes y exigen que Michelle Bachelet deje de reunirse solo con representantes del régimen venezolano y constate la situación.
Luis Alejandro Laya tiene un informe. Estamos hablando que en Venezuela mueren 7 niños semanales por desnutrición. Hablamos de que en Venezuela mueren 9 pacientes de VIH positivos porque no tienen retrovirales. Hablamos de que en Venezuela nuestros pacientes oncológicos tienen que esperar meses en una cama o en su casa para ver si hay un turno donde estos diagnósticos de inicio culminan en catastróficos porque no se le dio atención inmediata. Hablamos que lamentablemente una mujer embarazada que esté en trabajo de parto tiene que por lo menos recorrer 6 hospitales para poder solucionarle. Estas son algunas de las cifras de la crisis que enfrentan los ciudadanos en el sistema de salud venezolano. Los médicos y las enfermeras denuncian que no hay insumos para salvar vidas y rechazan que se haya impedido el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela. Vimos lamentablemente los hechos ocurridos el pasado 23 de febrero, donde no solamente fallecieron 5 venezolanos, sino hubo montones de venezolanos heridos. Y hoy por hoy continúan muriendo el pueblo venezolano por culpa de un usurpador que no permitió el ingreso de medicamentos, de alimentos a nuestro pueblo. Estamos frente a una emergencia compleja, causada por el despropósito, causada por la negligencia manifiesta de un Estado fallido, en donde solamente está en riesgo la vida de los venezolanos que no tienen alimentación, que no tienen medicamentos, que no tienen seguridad, que no tenemos vida, que no hay calidad de vida. Señalan que ante esta actitud de Maduro, las muertes de los pacientes recaen en su responsabilidad porque la Constitución establece que el Estado debe garantizar la vida. Porque la Constitución es clara cuando establece que el Estado debe garantizar el derecho a la vida de los pacientes, el derecho a la vida de los venezolanos, cosa que este gobierno o este desgobierno no ha cumplido. Además denunciaron que fue una mentira la supuesta ayuda humanitaria recibida de Rusia y enviada a 3 de los principales hospitales de Caracas. No la han visto. Esos recintos continúan sumergidos en la escasez y la gravedad de la crisis. Usted mencionó 3 hospitales. Tengo que decirle que usted ha mentido al país. Aquí no ha llegado ayuda humanitaria. No podemos seguir permitiendo que la salud sea un show publicitario, porque hay vidas que se están perdiendo. Viene a decir que no hay crisis humanitaria, que no hay emergencia, pero aceptó ayudas de otros países porque eso sí quiso, ¿no? También instaron a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a que visite el país. No con la propuesta de Jorge Arriaza, sino de forma independiente, para que pueda ver la realidad que vive la nación. Venga a Venezuela no con una visita guiada, venga a ver cómo nos reprimen en Venezuela, cómo hay en este momento dirigentes gremiales y sindicales presos, cómo se está destituyendo al personal salud porque estamos exigiendo la vida de nuestro paciente. Venga a Venezuela, señora Bachelet, para que vean niños comiendo de la basura, para que vean mujeres embarazadas con problemas de desnutrición, para que vean ancianos en estado de abandono. Además del llamado a Michelle Bachelet como alta comisionada de los derechos humanos para que visite el país y constate la situación, también piden a la comunidad internacional que continúe presionando para que se haga el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela. Aseguran que el personal calificado está en el país, pero que se necesitan los insumos para poder salvar vidas. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Quiero regresar con Miguel Velarde, economista, director de la consultora política Alfa Políticos. Miguel, ¿por qué Bachelet no termina de concretar su visita a Venezuela? Esa pregunta que me haces es tan difícil de responder, Yania, porque la verdad es que para mí es incomprensible, no solamente que Bachelet, sino que otras personas que han vivido, han sufrido y han padecido algo muy similar a lo que están padeciendo tantos venezolanos hoy en sus países, en su momento, con las dictaduras de su época, como Pepe Mujica y muchos otros, hoy sean tan indiferentes y tan indolentes ante el sufrimiento de los venezolanos. Muchas veces uno puede pensar, bueno, es que no saben lo que uno sufre, por eso no se identifican, pero es mucho más difícil justificar la actitud de gente como la de Bachelet, que ha vivido en carne propia lo que es la persecución, la tiranía, el abuso, etc. Es difícil saber. Yo creo que va más allá de una terquedad ideológica. Yo creo que quizás ahí hay deudas del pasado político. No nos olvidemos que Chávez personalmente ha sabido manipular y comprar conciencias cuando tenía mucho dinero y mucho poder desde Venezuela, y eso ha hecho que hoy veamos un Uruguay con la posición que tiene, gente como Insulza en su momento desde la OEA y ahora también con posiciones incomprensibles, Michelle Bachelet desde un puesto tan clave en las Naciones Unidas a una distancia todavía incomprensible de lo que ocurre en Venezuela. Veamos qué pasa en los próximos días, pero con toda honestidad yo te digo, a veces es mejor que ciertos actores del mundo, incluido el Papa Francisco en este tiempo, se mantenga alejado si es que se va a acercar para llevarnos por caminos que no son la solución, como los diálogos o elecciones farsantes o ese tipo de cosas, ¿no? Pues Miguel Velarde, gracias por acompañarnos en la tarde de hoy.
Gracias a ti por la invitación, un placer estar con ustedes como siempre. Vale, buena tarde. Seguimos hablando de Venezuela porque Nicolás Maduro, además de bloquear los puentes fronterizos con Colombia, ahora pone en riesgo de colapsar estos puentes. Así lo denunció Migración Colombia. En las últimas horas, los contenedores que estaban en las estructuras fueron rellenados con arena y recebo. Esto no es más que piedra molida. NTN 24, en el lugar de la noticia, con Carlos Arturo Albino. Carlos Arturo, bienvenido. Buena tarde. Hola Idania, muy buenas tardes. Aquí seguimos muy atentos a lo que ocurre en la frontera. Este cubrimiento ininterrumpido que hemos hecho durante las últimas semanas sobre lo que está ocurriendo. Mire, le muestro rápidamente acá en el puente internacional Simón Bolívar. Ya había dos contenedores y esta tarde fue dispuesto otro contenedor, otro contenedor color naranja. También estos dos fueron depositadas allí arena, como pueden ver en la parte de arriba, con piedras, como para tener mayor peso este punto acá. Migración Colombia ha dicho que está muy preocupada por lo que está ocurriendo debido a la estabilidad del puente. Esta es la evidencia de la sobrecarga a la que están exponiendo los puentes internacionales. Funcionarios del régimen de Nicolás Maduro depositan toneladas de arena en los contenedores que atravesaron en el puente Tienditas. Los puentes soportan pesadas cargas, pero en movimiento. No están diseñados para cargas estáticas y esto puede provocar graves daños estructurales. Crece la preocupación de Migración por estos pesos en los tres puentes. Venimos a denunciar una actitud que está poniendo en riesgo la estructura, la estabilidad de los puentes por parte de la dictadura de Maduro. Están poniendo material, peso estático sobre estos puntos, poniendo en riesgo esta infraestructura. En el puente Francisco de Paula, Santander, están los camiones que fueron quemados por fuerzas leales al chavismo. Y el Simón Bolívar continúan contenedores y carrotanques abandonados por la Guardia Nacional. Todo esto para evitar que pase la ayuda humanitaria a Venezuela. Mientras el venezolano se la busca y riesga su vida en las trochas para poder pasar, buscar medicamentos, alimentos y también hacer algunos chequeos médicos acá en la ciudad de Cúcuta, esta es la respuesta del régimen chavista. Arena para que los contenedores no puedan ser movidos fácilmente y adicionalmente un tercero fue instalado la tarde de este jueves. Pero Idania, quiero informarte algo con una última hora que hemos tenido con el director nacional de Migración. Informó que en este preciso momento, se está expulsando de Colombia una mujer espía que se hizo pasar por militar para llevar información al régimen chavista. Precisamente en desarrollo de toda la estrategia que se ha venido implementando para la atención de la migración, si bien el gobierno nacional viene flexibilizando el marco jurídico colombiano, también es cierto que varias instituciones estamos trabajando de manera coordinada para que esas personas que lleguen sean las que deben ser. Y en desarrollo de esos ejercicios que hicimos es que encontramos precisamente en el puente de la Unidad, anteriormente el puente Tienditas, una persona, supuestamente una militar, que venía a nuestro país a solicitar ayuda. Resulta que esa persona quería información de inteligencia para enviar nuevamente a su país. Esta persona será expulsada, la máxima sanción migratoria que se puede poner, y adicionalmente tendrá prohibición de ingreso por 10 años a nuestro territorio. Estas actividades las seguiremos haciendo. No queremos que lleguen personas con estas intenciones a nuestro país. Queremos blindar, pero también a los venezolanos de bien que están llegando. Hay una información clasificada frente al cargo, frente al rango que tiene esta persona, pero sí le puedo decir que era una persona supuestamente militar que estaba solicitando ayuda en nuestro país. Este no ha sido el primer caso. Hace una semana y media también Migración Colombia detectó a 5 funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia tomando fotografías acá en la ciudad de Cúcuta a los militares, a periodistas que tenían como objetivo llevar información al régimen chavista. La información, Idania, que tenemos el puente internacional Simón Bolívar. Volvemos con más de la tarde. Gracias, Carlos Arturo. Gracias por estar con nosotros. Por otro lado, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos otorgó medidas cautelares al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Así lo confirmó el representante permanente del gobierno interino ante la OEA, Gustavo Tarre. NTN 24, con los protagonistas de la noticia. Emiliana Molina en Washington tiene el reporte. Emiliana.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues Venezuela regresa al sistema interamericano. Así nos lo comentó esta mañana el representante encargado interino Gustavo Tarre de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos por el gobierno de Juan Guaidó. Recordemos que Venezuela desde el 2012 decidió retirarse de este sistema interamericano. Sin embargo, desde 2002, bajo el gobierno chavista, este no le permitía a la comisión o a expertos de esta comisión ingresar a Venezuela para llevar a cabo investigaciones sobre violaciones de derechos humanos. Es un anuncio de que Venezuela regresa al sistema interamericano de derechos humanos. Venezuela, y esto es una vergüenza para todos los venezolanos, se retiró del sistema interamericano, pretendió escapar al monitoreo y a la vigilancia de la Comisión y decidió retirarse también de la jurisdicción de la Corte Interamericana con sede en San José. Lo que estamos anunciando es que vamos a regresar. No solamente vamos a acatar todas las sentencias que se han dictado, sino que anunciamos la voluntad del Estado venezolano de aceptar todas las sentencias que se dicten en el futuro y que la Comisión Interamericana, apenas cese la usurpación en Venezuela, va a recibir una invitación para una visita in loco, como le dicen aquí, que es una visita en el lugar. Desde hace 17 años el Estado venezolano no le permitía a la CIDH visitar a Venezuela y bueno, quien se esconde porque algo tiene quien no quiere recibir esa visita es porque algo tiene que esconder. Embajador, ¿y ellos podrán entrar a partir de qué momento entonces? A partir del mismo instante en que se hace la usurpación, uno de los primeros actos del presidente Guaidó va a ser invitar a la comisión a que visite a Venezuela y a que lo siga visitando. Esto es muy importante, nosotros no queremos que investiguen lo que pasó, que es muy importante, queremos también que investiguen lo que pueda pasar en el futuro. Embajador, la CIDH le otorgó medidas cautelares también a Juan Guaidó. Cuéntame un poco de eso. La medida cautelar se otorga cuando una persona y una personalidad como el presidente encargado, con quizás igual o más fuerza, sufre un riesgo o está sometido a un riesgo. Juan Guaidó ha sido amenazado directamente por altos personeros de la usurpación y la comisión ha extendido la medida cautelar. La medida cautelar tiene un efecto mucho más moral y mucho más de impacto mundial que de efectivo resguardo, pero que sepa el gobierno usurpador que de producirse algo que afecte la integridad física de Juan Guaidó, la responsabilidad y la atención del mundo van a estar puestos sobre ello. Tarre también se pronunció sobre las medidas cautelares que otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Juan Guaidó y sus familiares, asegurando que lamentablemente es algo un poco más simbólico, pues recuerda que Nicolás Maduro nunca ha respetado estas medidas cautelares. De hecho, hasta el momento el gobierno de Maduro no se ha pronunciado y no le ha confirmado a la CIDH que recibieron estas medidas cautelares. Esta es toda la información que tenemos desde la OEA. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Avanza en Nicaragua el diálogo entre el régimen de Daniel Ortega y factores de la oposición. Por segundo día consecutivo, las partes participan en lo que se ha denominado el encuentro por el entendimiento y la paz, y en el que ya se definió una hoja de ruta. Durante la primera jornada, las partes trabajaron sobre una propuesta inicial de 12 puntos, de los que 9 fueron aprobados, aunque el contenido de los mismos no ha sido revelado. El diálogo tiene como objetivo buscar la salida pacífica a la crisis sociopolítica que vive el país hace casi un año atrás. Quiero saludar en esta parte del programa a Daniel Esquivel, integrante del Comité Nacional Pro Libertad de Presos y Presas Políticas en Nicaragua, pareja de Irlanda Jerez, comerciante, muy crítica con el régimen, que fue detenida hace unos meses atrás. Señor Esquivel, bienvenido, muy buena tarde. Buenas tardes, Daniel, un saludo. Este segundo intento de diálogo inicia con la liberación de 100 presos políticos a quienes se otorgó casa por cárcel. ¿Quiénes son estos presos? ¿En qué contexto fueron privados de su libertad? Y sobre todo, ¿por qué no todos? De hecho, Idania, yo no llamaría liberación, sino cambio de medida cautelar, porque definitivamente ninguno de los secuestrados políticos que hoy están en sus casas recibieron una carta de libertad. Recibieron cambio de medidas cautelares, en el cual le dan a algunos casa por cárcel, otro régimen de convivencia familiar, y a otros les dan un régimen en el cual tienes que presentarte
periódicamente a firmar cada mes. Es como lo que se cambió fue el lugar de reclusión. Exacto, cambiaron la cárcel por su casa, cambiaron la cárcel por ciudad por cárcel, pero definitivamente estas personas, la mayoría tiene una retención migratoria por la cual no puede abandonar el país. Entonces no es libertad, simplemente es cambio del lugar donde están recluidos. Su esposa, Irlanda Jerez, fue detenida por el régimen hace ya más de 7 meses. No hace parte de este grupo de liberados. ¿Qué información tiene sobre ella? ¿Hay alguna opción para recuperar la libertad? Definitivamente Irlanda está detenida desde hace 7 meses y 10 días por levantar su voz y levantar la bandera de Nicaragua y protestar en contra de este gobierno. La situación de Irlanda es bien sencilla. Ella tenía un caso pendiente por una propiedad. En este caso usaron eso para apresarla. Irlanda perfectamente podría estar en libertad, pues tiene un amparo sobre dicha sentencia y no, ni siquiera por un crimen patrimonial, como le llamamos acá en Nicaragua, no debe de guardar cárcel. Entonces, definitivamente ella está secuestrada e ilegalmente detenida. La esperanza es que las ruedas del sistema judicial comiencen a caminar como debe de ser, que es tener una independencia de poderes y hacer lo que en derecho se llama tener un Estado de Derecho, que en Nicaragua en este momento es imposible. Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de la arquidiócesis en Managua, ha dicho que la liberación abre una ventana de esperanza, pero no es suficiente. Yo le pregunto a usted, ¿realmente hay una ventana de esperanza? ¿Realmente es un signo de buena voluntad por parte del régimen o es una jugada política para el mundo ante esta nueva ronda de conversaciones? En mi opinión muy particular, yo diría que ellos liberaron a estas personas primeramente porque son personas, la mayoría, que tienen problemas de salud. Segundo, ellos están quitándose presión con la liberación de estos 100 reos. Tercero, dentro de los 100 reos solo hay un líder estudiantil de nombre Manuel Tijerino. Los demás eran manifestantes como yo, que soy una persona normal, que no soy líder de ningún movimiento cívico que estuvo en las protestas, y los liberaron por eso. Los líderes sociales, comerciales, estudiantiles siguen en las cárceles. ¿Qué cifras de presos políticos se manejan? Es decir, liberaron 100. ¿Cuántos hay en total? 667 que están confirmados por el comité del cual yo soy parte. Sin embargo, todos los días están deteniendo personas. Sí. Hasta el momento tenemos 777 menos los 100 que liberaron el día de ayer. 777 menos estos 100 nos dejan en 667. Es decir, es un ínfimo porcentaje el que ayer quedó fuera. El secretario Almagro decía que no se puede negociar la libertad. Es decir, ¿no tendrían que haber puesto como condición antes de sentarse en esa mesa la liberación de los presos políticos? Definitivamente nosotros como comité exigimos que antes de sentarse a dialogar, todos los presos políticos deben estar libres, sin restricciones, sin condiciones, sin represión. Sin embargo, no ha sucedido esto. Nosotros esperamos que la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia esté firme en el particular de que primero y el primer punto de agenda debe ser la liberación total de todos los presos políticos de Nicaragua. Por orden de Ortega, los puntos de la hoja de ruta en esta negociación no se han revelado. Las sesiones se están haciendo a puerta cerrada, a diferencia de la primera vez que podíamos ver el intercambio, y que Ortega quedaba pésimo, por supuesto, ante la intervención de cualquier representante de la sociedad civil. No se permite el ingreso a los medios de comunicación. ¿Estas son las condiciones para un diálogo confiable de cara al pueblo de Nicaragua, efectivo? Definitivamente existe mucha desconfianza,
en el particular de que el diálogo es a puerta cerrada y que no es televisado. Sin embargo, como nicaragüense le digo que es la última oportunidad que tenemos para salir de esta crisis sociopolítica que el mismo gobierno ocasionó sin violencia. Nicaragua necesita que esto se arregle lo más pronto posible, puesto que nuestro país está sumido en una crisis sociopolítica tan fuerte que se están perdiendo demasiados puestos de empleo y estamos teniendo un decrecimiento económico. Entonces, además de los presos políticos, hay una situación económica que es muy triste para los nicaragüenses. En Venezuela se utilizó el diálogo durante mucho tiempo, se ha utilizado, señor Esquivel, el diálogo para ganar tiempo, sobre todo cuando la situación le es adversa al régimen. ¿Cree usted que en Nicaragua puede pasar lo mismo? Definitivamente Nicaragua y Venezuela tienen cierta comunicación y lo usaron como táctica los venezolanos, y aquí el primer intento de diálogo fue una táctica para armar un ejército y atacar a la población. Un ejército de paramilitares y policías que lo que hicieron fue atacar a la población. Nosotros no estamos dispuestos a pasar esto. Sí, y solo sí, hay una liberación de presos, se va a seguir con el diálogo. Si no, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia debe levantarse de ese diálogo y cerrarlo. Quiero agradecer a Daniel Esquivel, integrante del Comité Nacional Pro Libertad de Presas y Presos Políticos de Nicaragua, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. A usted, Ivania, buenas tardes. Muy buenas tardes para usted. La Sociedad Interamericana de Prensa ha exigido este jueves, a través de un comunicado, la liberación inmediata del director del canal 100% Noticias, Miguel Mora, y Lucía Pineda, jefa de prensa del mismo medio. Ambos encarcelados por el régimen de Ortega. También ha demandado garantías en la seguridad física de los comunicadores que se encuentran privados de su libertad desde el pasado 21 de diciembre. Mora y Pineda no figuraron en la lista tampoco de estos 100 presos políticos beneficiados con la medida cautelar de casa por cárcel. En cambio, ambos periodistas son acusados por incitar al odio, por proposición, provocación y conspiración para cometer actos de terrorismo y serán enjuiciados el próximo 18 de marzo. Pausa. Ya regresamos en breve. Nuestras cuentas en Twitter se las dejo en pantalla. En mi cuenta personal, @IdaniaChirino, los leo siempre. Llegamos al final en la tarde de hoy. Gracias por habernos acompañado. Gracias por estar allí. Les espero mañana, como siempre, a la misma hora, para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día.